con este versículo 18 y lo que vamos a ver, Mateo quiere armonizar una idea, y es que Jesús es rey, pero ¿cómo es rey si el linaje real no proviene de la mujer, sino del hombre? Esa es la cuestión que se quiere solucionar aquí en el versículo 18 en adelante. Porque se nos está diciendo, aquí en el 16 ya se nos dijo, es que Jesús no es hijo de José. ¿Es hijo de quién? De María. Pero entonces, ¿cómo ese Jesús es oficialmente rey? ¿Cómo podemos decir que es oficialmente rey? Y aquí ya se nos comienza el versículo 18. Vamos a leerlo. ¿Alguien se anima a leerlo? El versículo 18 únicamente. Socorro. Ya le volvió la voz. El 18. Sí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Entonces se nos está haciendo una relación. Aquí se nos habla el nacimiento de Jesucristo. La palabra nacimiento también en griego es Génesis, que es lo que vimos en Mateo 1:1, ¿cierto? Entonces el origen, el nacimiento, el comienzo de Jesucristo fue así. Nuevamente, es muy importante que lo tengamos claro. Jesucristo. Jesús es el nombre, Cristo es el apellido. ¿Qué? Es el cargo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué diferencia existe entre Mesías, Cristo y ungido? ¿Cuál es la diferencia? Solo el idioma. Solo el idioma. ¿Mesías en qué idioma es? En hebreo. Cristo es en griego y ungido es en español. Nada más. Esa es la única diferencia. Escogido, ungido, Cristo, Mesías, lo mismo. Entonces, el nacimiento de Jesús, el elegido, el ungido, el Cristo, el Mesías, es completamente igual. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo, para que nos pongamos en contexto, nos está diciendo que María y José ya estaban comprometidos, pero todavía, por así decirlo, no estaban casados. Pero no podemos pensarlo como el noviazgo de hoy. No, en esa época, el estar comprometido era igual a estar casado. Entonces, la única manera en la que yo podía dañar un compromiso es a través de una carta de divorcio. No es simplemente, ay, te voy a escribir un WhatsApp, ¿sabes qué? No soy yo, no eres tú, soy yo, dejémonos, vamos a darnos un ratico. No, eso no es. Es una carta de divorcio o que se muera la pareja. Una de dos. Entonces, si se muere la pareja, ¿cuál es mi identidad? Ah, como yo no estaba casado, no, yo ya soy viudo o esa persona es viuda. Si yo me divorcio, soy divorciado. No es como simplemente, sí, es un compromiso, como hoy en día que no estamos comprometidos, que simplemente picamos persona y ya, no nos comprometemos. En cambio, en esa época, una pareja hacía un compromiso y durante un año el esposo estaba preparando el lugar para que luego, después del año, la esposa, a través de una celebración pública, viniera y el esposo la recibiera. Muy bonito eso, ¿cierto? El esposo durante un año está trabajando. Así como Cristo está trabajando cada día por la iglesia, preparando, para que cuando finalmente nos encontremos con Él. Entonces, vemos aquí que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿a qué se refiere juntarse? Cuando ya tienen, digamos, ya José recibe a María y cuando se juntan ya tienen esas relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se unieran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, pónganse en las sandalias de José. Pónganse en esa situación.
Porque digamos, José está comprometido con María y de repente un día la ve y está como un poquito más gordita. Y dice, pero ¿será que está comiendo de más? Esa barriga no me parece gorda. Me parece que es otra cosa. Y ve que de pronto María, digamos, entre comillas, porque no había mucha intimidad en esa época, en esas citas que tenían, de repente como que olía algo y le daba como náuseas. Entonces en ese momento es que José cae en cuenta. María está embarazada. Y él no sabe que es por la concepción del Espíritu Santo, no. Él dice, María está embarazada. Y puso los cachos. Pónganse en esa situación, que es una situación completamente normal, digámoslo así, a todos nos ocurriría. Si alguien nos es infiel, seguramente pensaríamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que hace José? Vamos a ver el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren, esto es lo que haría cualquier persona, ¿sí o no? No. ¿Qué? Dejar a esa persona. Si les fue infiel, ustedes quieren dejar a esa persona, ¿sí o no? No me fuiste infiel, sigamos, no hay problema. Pero todos quisiéramos eso, ¿cierto? Porque recordemos una cosa. El Evangelio de Mateo, aunque no lo creamos, no hace énfasis en María, hace énfasis en José. Hace énfasis en José. Por eso es que vamos a ver que aquí no se muestra la anunciación, no se muestra cuando el ángel viene donde María, no, aquí el énfasis no es María, es José. Y por eso vamos a ver versículo 18, vamos a ver capítulo 2, es José. ¿Quién le habla? ¿A quién le habla Dios? A José. José, mira, José. Esto es porque hay una motivación. Es muy importante. José. Lucas, por otra parte, no habla de José, es María. Pero vamos a ver que en Mateo es José. Y este José vio que María un día estaba orando todo y luego de repente se fue donde Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? ¿Alguien se acuerda? La prima. La palabra no dice que sea prima. Dice que es pariente, ¿cierto? No sabemos qué es. Pariente, uno no sabe. Pariente puede ser muchas cosas. Entonces, vemos que María va donde Elizabeth y se queda ¿cuánto tiempo donde Elizabeth? 3 meses. 3 meses. Y luego regresa y ahí es donde José como que la ve un poquito más gordita, más panzoncita y dice, no, esto no puede ser que se comió unas cosas de más, no. Aquí pasó algo. ¿Y cuál es la decisión de José? Nos dice aquí la palabra, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Una decisión completamente ¿qué? Normal, querer dejar a esa persona. Sin embargo, vamos a ver que José tiene una característica y aquí la palabra nos dice que él es justo. ¿Qué significa la palabra justo? La palabra justo en la palabra de Dios, en la Biblia, significa tener un corazón, una vida alineada con la voluntad de Dios. Alineada con la voluntad de Dios. ¿Y quién es la voluntad de Dios? Jesús. Entonces José tiene un corazón alineado con eso que anhela Dios, que es Jesús. Y por eso es llamado justo, no es por otra cosa, es porque él tiene un corazón alineado con esa voluntad de Dios. Y por eso, en vez de avergonzarla públicamente, en vez de decir apedréenla, porque en esa época vamos a buscar Deuteronomio 22. Aunque ya cambiaba un poquito por la colonización romana, igual ciertas normas seguían, ¿cierto? Deuteronomio 22. 22, 23, 24.
¿Qué nos dice Deuteronomio 22, 23, 24? Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, ¿como quién? Como María, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces, ¿qué van a hacer? Los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos aquí que cuál era el mandamiento, qué es lo que debió haber ocurrido, que la apedrearon, ¿cierto? Sin embargo, José, como es justo, en vez de dejarse llevar por la ira, en vez de dejarse llevar por un espíritu de venganza, en vez de dejarse llevar por la carne, y porque tenía un corazón alineado con la voluntad de Dios, mostró ¿qué? Compasión. Mostró misericordia. Misericordia. Y por eso en vez de decir, hey, miren a María, ella está embarazada, se acostó con otro, en vez de eso, ¿qué decide él? Voy a divorciarme privadamente, a escondidas. ¿Para qué? Para que ella no sea avergonzada. Para que ella no reciba, digamos, ningún insulto. Voy a divorciarme secretamente. Y aquí lo primero entonces que la palabra nos invita a reflexionar es, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un corazón alineado con esa voluntad de Dios? Que es Jesús. Ese Jesús que nos muestra la misericordia, la gracia, la compasión hacia el otro. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos ser denominados como justos, como compasivos, como misericordiosos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros somos misericordiosos con nuestra pareja? Se equivoca, otra vez metiste la pata. Y vemos, otra vez. Y es como, al menos un punto más para mí. Yo gané otro punto más. No somos compasivos, no somos misericordiosos con nuestra pareja. Siempre saber quién gana, quién gana. Ese punto es para mí. Y muchas veces así es. Esa es la razón por la que se dañan los matrimonios. Porque en vez de saber que son un equipo, es como si fueran equipos contrarios. ¿Por qué no somos justos? ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué no somos compasivos? Porque no tenemos un corazón alineado con la voluntad de Dios, que es Jesús. ¿Y Jesús qué mostró? Compasión. Compasión con las prostitutas, compasión con los pecadores, compasión incluso con los fariseos, con los escribas. Él tenía compasión, a él le dolía la vida. Pero a nosotros ¿qué? No nos duele. No somos compasivos. Compasivos con nuestros hijos, que se equivocan tanto. Compasivos con las personas que trabajan para nosotros. Compasivos con las personas que vemos en la calle. Compasivos con las personas de la iglesia. Ahora, nosotros solo pensamos, es que la compasión viene de arriba hacia abajo. Pero también, pregúntense, ¿por qué no somos compasivos nosotros los hijos con nuestros padres? ¿Por qué? ¿Por qué los juzgamos tanto? Decimos, ustedes, ¿por qué no hicieron nada en su generación? Miren cómo está la sociedad hoy en día. Ellos hicieron lo que pudieron con sus herramientas, con su poca tecnología en su época. Ahora nosotros tenemos más tecnología. Podemos tener videos de lo que pasó, de la corrupción, todo eso, y podemos elevar más nuestra voz. En esa época no. En esa época tenemos otras herramientas, antes no las tenían. Y en el futuro, nuestros hijos van a tener otras herramientas y también nos van a decir, ¿y ustedes por qué no hicieron nada? Porque somos tan duros con nuestros padres. ¿Por qué? Porque creemos que somos la Coca-Cola del desierto. ¿Por qué no son compasivos con los líderes? O si no nos gusta la palabra líder, con los que guían en la iglesia, en las células, en los ministerios, conmigo. ¿Ustedes qué harían si se dieran cuenta que yo que me mantengo con Juanma y con Simón? Hey Simón, hey Juanma, ¿no viste lo que ocurrió en la iglesia? ¿Qué pasaría si ustedes se dieran cuenta de eso? Qué desilusión el ministro. Pero ustedes, por ejemplo, cuando yo hago algo, cuando me equivoco, cuando llego de mal genio, cuando llego cansado,
ahí sí. Cuando un líder pasa, pregúntele a Juanma o a Simón, ¿cuántas veces yo hablo mal de la iglesia? ¿Cuántas veces? Ellos no pueden decir, sí, es que no se mantiene hablando cada día de chisme, no, porque yo no lo hago. Porque hay que ser compasivo, hay que ser misericordioso, hay que ir más allá de las situaciones. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué? La semana pasada Silvana se me acercó, Dan, ¿por qué pasó esto? Y hablamos normal, perdón, ya. Y es lo que tiene que ocurrir, ser compasivos, ir más allá, ser misericordiosos, hablar, comunicarnos. Pero muchas veces dejamos todo en chisme. Sí, sí, pero es como el ministro debería. Es que este líder debería. No, es que esta persona, como los cristianos deberían. En cambio, cada uno como es. Pero porque conmigo. Es que yo soy un pecador y Dios sí me perdona a mí, porque me juzga. Entonces, miren, ¿cuántos de nosotros realmente podemos decir tenemos un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón alineado con la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a ser capaces de ver más allá de lo que es aparente? Tenemos que ser más compasivos. Y es lo primero que la palabra nos muestra. Miren, José no es nuestro modelo a seguir, es Jesús. Pero José es una sombra también de Jesús. Y nos muestra cómo debería ser nuestra actitud con los hermanos de la iglesia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros guías, con los ministros, con los pastores, con la iglesia en general. Más misericordiosos, más que perdonemos más. Debería ocurrir eso. Seamos más compasivos. Pero entonces, veamos el versículo 20. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces aquí, y pensando él en esto, dice aquí la palabra, realmente en griego diría, cuando él ya se había decidido, cuando él ya dijo, voy a tomar cartas en el asunto, se le aparece este ángel y le dice: José, hijo de David. ¿Por qué es tan importante que este ángel diga José, hijo de David? ¿Por qué? Nuevamente, aquí el ángel está haciendo énfasis. José, tú eres rey. José, tú eres hijo de David. Tu linaje es real. No temas recibir a María tu mujer. ¿Cómo así que recibir? Recordemos que cuando estaban comprometidos, estaban separados y luego el esposo debe recibir a la esposa. Recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Quién le pondrá su nombre? ¿Quién le dará el nombre? Jesús. José es quien le dará su nombre. Y si llamará su nombre, Jesús, le vas a poner nombre Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época nosotros debemos entender lo que la palabra nos está diciendo aquí es: José no es padre de Jesús. Y esto lo está repitiendo y repitiendo Mateo. José no es padre de Jesús. Sin embargo, para que oficialmente, en términos humanos, él pueda ser rey, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? José tiene que adoptar a Jesús. Y por eso es lo que vemos aquí. Cuando nosotros vemos que José recibe a María, a pesar de que ella está embarazada, digámoslo de otro, entre comillas, y José le da nombre a este hijo, entonces significa, sí, ya yo lo adopto. Ya estoy adoptando, y por lo tanto Jesús es oficialmente ¿qué? Rey. A eso se refiere. Listo, es muy importante. Obviamente José no es padre oficial de Jesús, es Dios. Sin embargo, es para los términos humanos. Nosotros vemos esto aquí. Ahora, a preguntarnos, ¿y cómo fue la concepción? ¿Y que entonces Jesús qué tipo de ADN tiene? Son cosas que no
no vale la pena preguntarnos, porque la palabra no lo dice. Y sería bobada, sería necedad ponernos, bueno, entonces yo no creo en eso, porque ¿cómo hace que el Espíritu Santo no? Es necedad realmente. Y es entender que hay un mundo espiritual que Dios obra como Él lo anhela. ¿Listo? Entonces vemos aquí que el ángel se le aparece a José. ¿Y qué ocurre cuando José se despierta del sueño? Vamos a ver 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué le dijo el ángel que primero debía hacer? Reciba a su mujer. Y segundo, 25, pero no la conoció hasta que vio a su hijo unigénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué hizo José? Fue obediente, inmediatamente obediente. José pudo haber dicho, no, Dios, mándame otro sueño. Dios, voy a esperar otro día para analizarlo un poco más. No, inmediatamente José se despertó de su sueño. ¿Qué es lo que hizo? Lo mismo que le dijo el ángel. Recibió a María y le puso por nombre Jesús. ¿Eso qué nos está mostrando? La inmediatez de la obediencia de José. Es la invitación, la segunda invitación de la palabra del día de hoy. Entender que debemos ser inmediatos para obedecer el mandamiento del Señor. Así como José. Así como José. Porque José finalmente también es una sombra de Jesús. Y Jesús era obediente al Padre. Nosotros debemos ser, Espíritu Santo, sí, háblale a esa persona, hablo. Debemos ser, el Espíritu Santo puso en mi corazón que perdone, perdono. Pero es que me da rabia, perdono. Amo. Tenemos que ser inmediatos para obedecer. Porque mientras más pasa el tiempo, más es difícil obedecer. Es lo mismo cuando la palabra nos dice que la ira, el enojo no se ponga, que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Qué significa eso? Que sea de inmediato. Que sea de inmediato, no significa que, bueno, entonces que si son las 10 de la noche, entonces antes de las 12 debo perdonar. No significa eso. Es inmediato. ¿Por qué? La palabra es muy sabia. Cuando ustedes se pelean con alguien y dejan que pase el tiempo, ¿qué ocurre? ¿Es fácil perdonar o es difícil? Cada vez es más difícil. ¿Sabes qué? Te pido perdón por lo que pasó hace 20 años. Más difícil. En cambio, te pido perdón por lo que hice ayer. Más fácil. Por eso la palabra nos dice, sean inmediatos para obedecer el mandamiento de Dios. Hebreo dice, mientras se dice hoy, hay que obedecer el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios no es una carga, sino que es vida. Es vida. Ahora, esto es lo que nosotros vemos superficialmente. Pero Mateo tiene otro objetivo y es mucho más importante. Y es revelarnos que Jesús no es solo rey, sino que es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. ¿Y cómo nos lo ha hecho saber constantemente Mateo? Porque el nacimiento de Jesús no es natural, no es biológico. No es natural que de una mujer de repente nazca un niño. No es natural. No es natural. Y es lo que Mateo nos está repitiendo constantemente. Es que no es hijo de José. Sí, fue adoptado legalmente. Pero no es hijo de José, no es hijo de José. ¿Es hijo de quién? Es hijo de María. Es hijo de María, es hijo de María. Porque ¿quién es la madre de Jesús según aquí? María. María. ¿Cierto? Ahora, que no nos equivoquemos. María aquí es solo un instrumento. Solo un instrumento que Dios está utilizando. Ella no es madre de Dios. Ella es una criatura que está siendo usada como instrumento, así como todos nosotros, por Dios. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos tener mucho respeto, digámoslo, wow, qué gran persona fue María. Eso sí lo tenemos. Porque el hecho de que ella sea escogida por Dios habla mucho de ella. Y no solo de ella, también de José. Sin embargo, nosotros no veneramos, nosotros no adoramos a María. Que nos quede muy claro eso. ¿Listo?
Pero entonces lo que se nos está diciendo aquí es que este Jesús es hijo de Dios. ¿Y cuál es la misión de este hijo de Dios? Vamos a leer el versículo 21. Vamos a leer el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Qué nombre tan hermoso. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Quién es el profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Mateo 1 comienza diciéndonos: ¿quién es Jesús? Mateo 1:18 en adelante se nos dice: ¿y cómo? ¿Cómo vino Jesús? Y se nos está diciendo: ¿cómo vino este Jesús? Sí, él viene a través de esta concepción por el Espíritu Santo, y eso es lo que ocurrió. Pero lo más importante es que este Jesús es hijo de Dios, y que este Jesús tiene por nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Dios con nosotros. Jesús, ¿qué significa? Dios con nosotros. No. Dios salva. Dios salva. Dios salva. Pero aquí miren algo muy hermoso. Jesús significa Dios salva. Pero ¿qué le dice el ángel a José? ¿Que quién es el que va a salvar aquí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es él. Aquí el ángel ya nos está hablando de una encarnación, de Dios haciéndose hombre. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvarnos de esta situación de manera íntegra. ¿Por qué? Porque para la palabra el problema no es la economía, no es lo político, no es lo social, no es la educación. El problema es la raíz, que es el pecado, que estamos apartados de Dios. Y es lo que viene a solucionar Jesús, porque Él sabe que para solucionar todas las demás cosas debe solucionar la raíz, que es el pecado. Debe solucionar eso. Digamos que alguien tiene un cáncer. ¿Qué es lo que el médico debería hacer? Voy a solo tratarte los síntomas. Cuando está, digámoslo, en primera fase, bueno, solo voy a tratarte los síntomas. ¿Qué va a ocurrir con ese cáncer? Va a desarrollarse, va a evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el médico? Quitar ese cáncer. Quitarlo de raíz. Si es lo que quiere hacer aquí lo que nos muestra la palabra, quitar de raíz. Y solo lo puede hacer Dios. Y solo lo puede hacer Jesús, que es hijo de Dios. Solo lo puede hacer. Y esto nos está hablando de la divinidad de Jesús. Es decir, Jesús no era solo un hombre, Jesús es Dios. Amén. Porque ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Pongámoslo de esta manera. Digamos que Francisco le pega un puño a Janet. Digamos. Creo que Francisco le pega un puño a Janet. E imaginémonos que yo me acerco a Francisco. Francisco, te perdono. ¿Qué ocurriría? ¿Vale ese perdón o no? No vale. De la misma manera, si Jesús no es Dios, si Jesús no es hijo de Dios, entonces realmente no puede salvar, Él no puede perdonarnos de nuestros pecados. Porque el que tiene que perdonar es el que recibió la ofensa. De esta misma manera, cuando nosotros pecamos, nosotros ofendemos a Dios y Dios es quien nos tiene que perdonar. ¿Y lo hace a través de quién? De Él. Lo hace a través de Dios, únicamente a través de Él. Ahora, vemos en el versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí algunos se preguntarán: bueno, ¿y por qué Jesús no se llama Emmanuel? ¿Alguien me puede responder? ¿O se llamaba Jesús Emmanuel? ¿O Emmanuel Jesús? ¿O Jesucristo Emmanuel? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué Emmanuel?
Cuando nosotros vemos aquí la palabra Emmanuel, realmente no es que sea el nombre que se le va a dar al hijo, sino que es simplemente digámoslo así, un apodo, una forma de llamarlo. Así como el nombre artístico, digámoslo así. Es un apodo, es decir, así este es el nombre, es como va a ser conocido. ¿Alguien de pronto tuvo un apodo en el colegio? ¿Qué? Los alias, ¿o alguien? ¿Les da pena? Me decían Jackie Chun. Entonces, sí, cada uno tiene. ¿Por qué? Porque es la manera en que se conoce. De la misma manera, aquí, Emmanuel. Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y cuando se nos habla de Dios con nosotros, son palabras con mucho peso, con muchísimo peso. Dios está con nosotros. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Dios está con nosotros. Y yo sé que es difícil de aceptar, porque el Evangelio en algunas cosas es inclusivo y en otras cosas es exclusivo. Y con respecto a la fe, a quién debemos seguir, es completamente exclusivo. Y algunos dirán, pero es que a mí no me parece, es que yo quiero creer en Buda, yo quiero creer en Shiva, yo quiero creer en todos estos dioses. ¿Por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué tiene que ser solo Jesús? Yo les pregunto, a los que de pronto han estudiado medicina o saben algo de medicina, ¿con qué se trata una gripa? ¿Con antibiótico? ¿Sí o no? Con la guapanela con limón. ¿Qué? ¿Por qué? No, lo peor que ustedes pueden hacer con la gripa es tomar antibióticos. La gripa no se trata con antibióticos. Se trata solo los síntomas. Pero es que a mí me parece que eso es muy excluyente. Deberíamos darle esteroides, deberíamos darle antibióticos, pero deberíamos ser más exclusivos, más inclusivos. Porque a mí me parece, no, ¿y qué tal si le ponemos una dosis de insulina para ver si se le mejora la gripe? No es que tenemos que ser más inclusivos. No es que la vida no es inclusiva. La vida es excluyente. Las verdades son excluyentes. Es que a mí no me parece eso de la gravedad. No, a mí me parece que yo soy un fiel seguidor de que no existe la gravedad. Esa es una realidad. Yo puedo decir, no existe la gravedad, entonces tírese del puente de la verdad. La verdad es excluyente. Y de la misma manera, la verdad de que Dios es el único que salva es excluyente. Es excluyente. Y suena muy feo, sí, en esta época donde todos tenemos que ser tolerantes, inclusivos, cuando se apegan a mi ideología únicamente, obviamente. Si no son a mi ideología, pues, qué intolerancia. Te voy a matar. Porque ocurre. Pero aquí el único que salva es ¿quién? Jesús. Y luego nos dice que Él no solo nos salva, sino que con Jesús Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Y lo más bonito de este Evangelio de Mateo es que en esa época se utilizaba una técnica que se llama inclusio. ¿Qué es el inclusio? Es que yo voy a utilizar una palabra al comienzo y una palabra al final, la misma palabra, para demostrar cuál es mi objetivo con todo este evangelio. ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, por eso en el evangelio de Juan, vamos a ver que Juan comienza diciendo, yo escribo esto para que crean, y termina diciendo, yo escribo esto para que crean. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Juan? Que crean. ¿Cuál es la palabra que nosotros encontramos al comienzo? No exactamente en Mateo 1:1, pero al comienzo del Evangelio, ¿cuál es la palabra que nosotros encontramos al comienzo y al final? Dios con nosotros. Vamos a buscar Mateo 28.
28, 20. Desde el 18 vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, ¿qué palabras se está repitiendo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Ya, Gloria. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo termina Mateo? Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. De esta misma manera se nos está diciendo, con Jesús, Dios está con nosotros. Entonces la última invitación del día de hoy, la más importante es, reciban a Jesús. Si ustedes quieren tener a Dios en sus vidas, reciban a Jesús. Porque solo con Jesús tenemos a Dios con nosotros. Fuera de Jesús no podemos tener a Dios con nosotros. Porque Jesús es Emmanuel. Jesús es con quien viene esa presencia de Dios. Ustedes quieren que en toda su vida les vaya bien. Tengan a Jesús. Tengan a Jesús. No busquen las riquezas de este mundo. No busquen la fama. No busquen la gloria de este mundo. Porque perece. Va a perecer. Lo que hoy es, mañana no será. Y eso es lo que nos ha demostrado el mundo. Ustedes van a morir y el universo no se va a poner a llorar por ustedes. Aunque no lo crean. Por más influencers que sean, el mundo no va a llorar, el universo no va a llorar por ustedes. Cuando mi mamá se murió, cuando mi mamá falleció, ¿será que el cielo se puso gris? Y los pájaros dejaron de cantar y los árboles, a nadie le importó. A nadie en este mundo, el universo entero no cambia por esas cosas. Nuestra vida es efímera, es temporal. Esta carne es completamente temporal. En algún momento va a volverse popó de gusano. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? Cuando tenemos la oportunidad, buscar a Jesús y decir: Jesús, por favor, ven a mi vida, porque en ti hay vida. Porque solo contigo yo tengo a Dios conmigo. Dios con nosotros. Y esa es la promesa que se cumple en Mateo. Mateo se los había dicho la semana pasada. El objetivo de Mateo es decirnos que Jesús es el que cumple la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo estaré con usted. ¿Y en quién se cumple esa promesa? En Jesús. Emmanuel. Reciban hoy a Emmanuel. Reciban hoy a Jesús para que Dios esté con ustedes. Es lo más importante. Lo otro, que mi genio, que mi carácter, el Señor lo va a ir transformando. El Señor transforma todo eso. Pero hoy, sean diligentes. Tengan esta premura, estén prestos para recibir a Jesús. Jesús, realmente que tú estés en mi vida para que Dios esté conmigo. Es lo más importante. Amén. Vamos en ese momento a orar. Y vamos a realmente anhelar que Jesús sea parte de nuestra vida. Que Jesús sea parte de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra nación. Para que Dios esté con nosotros. Que realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Jesús no solo nos salvó y se fue. Jesús nos salvó y ahora su presencia está con nosotros. Porque Él es Emmanuel. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy te pedimos, Señor, que Emmanuel, que realmente tu presencia esté con nosotros, Señor, que tu presencia esté en nuestra vida. Padre Dios, te pedimos